Buenas noches, profesora. Mi nombre es Wilmer César Coveña Medina y voy a hacer el desarrollo del Producto Académico 4 del curso de Fundamentos Económicos y Contables. Pregunta 1. ¿Cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio? A ver, en este caso, que el gobierno imponga un límite mínimo sobre el precio de un bien o servicio y éste se fije por encima de su precio de equilibrio, lo que va a pasar es que se va a generar un exceso en la cantidad ofertada, ya que esta fijación de precios genera un desequilibrio en el mercado, debido a que a un precio más alto los consumidores se desaniman de comprar. Por lo tanto, los productores contarán con una mayor cantidad de bienes o servicios para ofrecer en comparación a lo que los consumidores están dispuestos a adquirir. Por ejemplo, supongamos que el gobierno determina que los productores de papa están ganando muy poco por la venta de su producto, que en un precio de equilibrio se encuentra a 1 sol el kilo, y determina que el precio será de 3 soles el kilo. Lo que va a pasar en el corto plazo es que los consumidores van a adquirir menos producto y lo van a reemplazar con camote, arroz u otro complemento, y los productores de papa se encontrarán ante un exceso de stock. Esto ocasionará que en primer lugar se generen pérdidas de material acumulado y lo segundo es que el precio en el corto plazo se va a desplomar para que los productores puedan vender sus productos y no perderlos al 100%. Pregunta 2. Defina y cite un ejemplo de la realidad peruana de bien normal, bien inferior, bien sustituto y complementario. En estos casos vamos a detallar, bien normal es aquel que al aumentar los ingresos del consumidor aumenta también la demanda de dicho bien. Por ejemplo, en la realidad peruana, un bien normal es la vestimenta. Si una persona percibe más ingresos al mes, comprará mayor cantidad de ropa a lo largo del tiempo. El bien inferior son aquellos que están relacionados con cubrir las necesidades básicas de las personas con ingresos mínimos. Por ejemplo, una persona con ingresos básicos cubre sus necesidades con un mayor consumo de arroz, que es un bien inferior, pero esta persona empieza a recibir mayores ingresos, por lo tanto va a dejar de consumir más arroz y de reemplazar esa diferencia con carne o pollo. Bien sustituto es aquel que perfectamente puede satisfacer la misma necesidad que otro y depende del consumidor si reemplaza uno con otro. Es por eso que los productores deben desarrollar estrategias de marketing, servicios de postventa, información, etcétera, para convencer a sus consumidores. Un claro ejemplo de esto son los productos farmacéuticos, genéricos y los de marca. Ambos cumplen la misma función, pero depende del consumidor cuál elige y depende del ofertante convencer a las personas para que usen su producto. Y por último tenemos el bien complementario. Son aquellos que se tienen que utilizar en conjunto, ya que por separado no generan el mismo nivel de satisfacción o no generan ninguna satisfacción. Por ejemplo, hablamos de las impresoras y las tintas. Son bienes complementarios, ya que por separado no generan la misma utilidad que en conjunto. Tercera pregunta. Defina demanda y señale cuáles son los factores que desplazan la curva de la demanda. A ver, en este caso, la demanda es la cantidad de un producto o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar y en capacidad de pagar. Los factores que desplazan la curva de la demanda son, por ejemplo, cambios en las preferencias de los consumidores, aumento o disminución de la población consumidora de un bien, perspectivas de precios futuros, aumento de precios de bienes sustitutos, entre otros. Un ejemplo de aumento de precios de bienes sustitutos se da cuando aumenta el precio del pollo, por ejemplo. Las personas deciden consumir más pescado porque el precio es más cómodo y sirve como sustituto del pollo. Por lo tanto, la curva de la demanda del pescado se desplaza hacia la derecha, ¿no? Otro ejemplo vendría a ser, por ejemplo, el de cambios en las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, cuando Perú estaba por clasificar a Rusia 2018, se esperaba que si Perú clasificaba, el consumo de televisores se iba a incrementar. Y así fue. Perú clasificó al Mundial y la demanda de televisores aumentó en un 40%, por lo que la curva de la demanda de televisores se desplazó hacia la derecha. Cuarta pregunta. Defina oferta y señale qué factores desplazan la curva de la oferta. Por ejemplo, en este caso, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los ofertantes o productores o proveedores están dispuestos a vender en el mercado a un precio establecido. Los factores que desplazan la curva de la oferta pueden ser el costo o la disponibilidad de los insumos que se usan para ofrecer un bien o servicio, una variación en el precio de bienes sustitutos, variación en el comportamiento de los bienes complementarios, entre otros. Un ejemplo de disponibilidad de insumos en el mercado se dio
Por ejemplo, con la escasez de fertilizantes que se presentó el año pasado en nuestro país y bueno, en general en varias partes del mundo. Por ejemplo, había escasez de fertilizantes y esto en consecuencia hizo que exista una menor oferta de verduras y de productos agrícolas en el mercado, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en la variación en el comportamiento de bienes complementarios. Se da si, pongamos como ejemplo, que aumentan el consumo o la preferencia de los consumidores por los teléfonos iPhone. Esto hará que en el mundo haya una mayor oferta de aplicaciones para este tipo de productos. Entonces, este tipo de variables hacen que varíe la oferta de dichos bienes. Bueno, eso sería todo con la respuesta a las preguntas establecidas. Muchas gracias.